La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, tengo esta oportunidad de compartir contigo una reflexión con la intención de que seas capaz no solamente de escuchar, sino de interiorizar, de acoger esta palabra. Este mensaje va dirigido especialmente a aquellos que vivimos nuestra fe en comunidad y que no solamente vivimos nuestra fe en comunidad, sino que estamos al servicio de la comunidad, al servicio de la parroquia, integrados en las diferentes acciones pastorales de la iglesia, estamos sirviendo. Por eso el título de esta reflexión es No competimos, solo servimos. Me gusta mucho el título, No competimos, solo servimos. El Evangelio de Marcos, el capítulo 9, nos describe una realidad profundamente humana que el Señor sabe manejar maravillosamente y que de una u otra manera nos plantea a todos nosotros que esa actitud de ver al otro como un rival hay que desecharla. Hay que desecharla. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. El que no está contra nosotros está por nosotros. El Evangelio de hoy, en este texto que tomo de Marcos capítulo 9, estos dos versículos del 38 al 40, nos sitúa de que hay una persona que anda expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero no es del grupo de los discípulos. Y Juan, dice el texto así, Juan fue el que le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. O sea, no era parte del grupo, no era parte de los elegidos, ¿no? Hay algunos peligros cuando servimos en iglesia. Voy a mencionar algunos, quizás unos tres, ¿no? Uno de los grandes peligros es desarrollar pensamiento sectario. Ese es uno de los grandes riesgos que corremos en iglesia, las agrupaciones laicales, los movimientos laicales, los trabajos pastorales, donde hay gente con pensamiento sectario. Tenga mucho cuidado. Eso es un peligro, pensamiento sectario. Segundo, la cultura eclesial del descarte. De eso habló mucho el Papa Francisco. Esa cultura del descarte, de menospreciar, de marginar a este hermano, a esta hermana, a este grupo, a esta asociación, marginar, tener cuidado. El tercer peligro, llegar a creer que solo nosotros o nuestro grupo puede hacer las cosas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pensar eso. Entonces, estos peligros son revelados en el Evangelio, en esta porción de únicamente 2 versículos. ¿Por qué? Porque humanamente hay una tendencia ya sea a nivel personal, grupal, a ser protagonistas, a tener esa tendencia de destacar nosotros, no los demás, de destacar yo más que el otro. Hoy sigue estando presente esta tendencia a pensar solo en nuestro grupo, que nuestro movimiento es el mejor, es el más espiritual, que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, que nosotros celebramos la Eucaristía de mejor manera, que nosotros amamos a la Virgen de mejor forma, o sea, nosotros por sobre los demás. Una tendencia sectaria, una tendencia sectaria. Por eso es hermoso cuando uno sirve a nivel de iglesia. Cuando uno sirve a nivel de iglesia, uno se va dando cuenta de la riqueza de la iglesia. No puede ver a los demás como contrarios porque no competimos. No competimos en quién es mejor, no competimos de quién tiene más seguidores, que esa es la tentación, por ejemplo, hoy en día en mucha gente que evangeliza a través de alguna red social.
lo que les interesa más es cuántos seguidores tengo, cuántos seguidores capto el día de hoy, a cómo promuevo el reino de Dios, cómo promuevo a Jesucristo, cómo promuevo la fe. Entonces, es ahí donde hay mucho más intereses por monetizar que por evangelizar. Esa es la realidad. Entonces, darnos cuenta que hoy el Señor nos llama a buscar puntos de encuentro, porque me impresiona la actitud de Jesucristo. No se lo impidan, no lo marginen, no lo rechacen, diría en otras palabras, porque no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. O sea, no lo marginen, o sea, inclúyanlo, ayúdenle. Hoy el Señor nos invita a buscar esos puntos de encuentro. El Señor nos invita a tenderle la mano a aquellos también que están edificando el reino, a ser colaboradores los unos con los otros, a luchar contra los demonios de este mundo, no a luchar el uno contra el otro, no. Por eso es fundamental el hecho de que hay que trabajar por la unidad, trabajar desde un corazón sincero, transparente, trabajar desde una actitud de apertura, no de cerrazón, no de decir, no predica en mi movimiento porque no es de mi movimiento, no sirve en la parroquia porque esto, por esto, por esto. Entonces, ya basta de mucha cerrazón, ya basta de mucha cerrazón. ¿Por qué? Porque eso divide, porque eso fragmenta, porque eso causa heridas. Y entonces, por eso es importante entender el hecho que la actitud de los discípulos, pues hay que verlo con cierta manera de normalidad, por decir así, porque este que anda por allá expulsando, orando, sirviendo, pues no está en nuestra reunión, no es parte de nuestro grupo. Pero quizás, ¿qué le movía a aquel hombre a hacer lo que estaba haciendo? Quizás escuchó a Jesús, quizás tuvo una experiencia, quizás fue uno de esos que estaba en algún momento en la multiplicación de panes y peces, quizás estaba en la sinagoga y escuchó a Jesús predicar, quizás vio a Jesús bautizarse en el río Jordán, o sea, y el Señor lo tocó y lo impulsó también. Entonces, mire, aprender a entender que el servicio eclesial no es de competir, no es de ver quién tiene más seguidores, sino cómo promovemos el reino, de qué manera nosotros edificamos desde el reino de Dios una nueva sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, menos violenta. O sea, esos tienen que ser nuestros intereses. A veces pensamos en ese sentido de la exclusividad en la fe, exclusividad en el servicio, y eso nos priva de tener apertura hacia los demás. La exclusividad no es para nadie, no es para nadie. O sea, sí, hay personas que se han especializado en ciertos temas, pero no significa que sean las únicas que hablan del tema. No significa que sean las únicas. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que debemos de aprender a trabajar en comunión con los demás, a trabajar por el bien del reino de Dios, a acrecentar el reino. Pero el reino no se acrecienta viendo al otro como un rival, viendo al otro como un antagonista, viendo al otro como por decir así, alguien que nos viene a sabotear. No. Viendo al otro como un hermano o una hermana que el Señor también le ha llamado. Por eso insisto mucho en esto. La clave en el servicio de aprender a ver al otro es en la medida que yo estoy amando a Cristo. En la medida que yo estoy amando a Cristo, estoy amando a la iglesia y estoy amando a los demás. Imagínate tú un catequista ver como contrario a otro catequista. Un salmista ver como contrario a otro salmista. Un coro ver como contrario a otro coro. Un cura ver como contrario a otro sacerdote, o un obispo ver como contrario a otro obispo. Absurdo, una religiosa. O sea, es lo más absurdo que puede ocurrir. Entonces,
No competimos, servimos, servimos. Y es ahí donde nosotros, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros movimientos apostólicos, es esencial reconocer y valorar el trabajo de todos aquellos que contribuyen a la misión de la Iglesia. De todos, porque el reino de Dios es como cuando se construye un edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Unos hacen una cosa, otros otra, unos hacen mezcla, otros pegan ladrillos, otros ponen el hierro, el armazón, el artesón, otros hacen esto, otro acarrea material, otro esto, otro lo otro, otros son electricistas, otros fontaneros, o sea, todos contribuyen a la construcción de un edificio. Ahí no hay nadie más importante. Todos tienen su importancia. Cuando nos consideramos, yo soy más importante que los demás, mi palabra prevalece por sobre la de los demás, ahí no estoy contribuyendo a la unidad, no estoy fortaleciendo el sentido eclesial de la fe, lo estoy debilitando. Entonces, realmente, cada uno de nosotros debemos entender que Jesús a lo que nos invita es abrirnos a los demás, es saber interpretar que no es trabajar por mi reino, sino por el reino de Dios. Tú puedes tener la tentación de hacer tu reino, haces una fundación, abres una página en Facebook, abres un canal de YouTube, es tu reino porque te predicas a ti mismo, te cantas a ti mismo, te alabas a ti mismo, a ti misma, ese es tu reino. Pero desde la perspectiva del Evangelio, es muy diferente. Admiro mucho a un sacerdote jesuita que escucho comúnmente las reflexiones del Evangelio cada mañana. Está en Perú, es jesuita, muy bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero al despedirse, no dice únase a mi canal, no dice dele like, no dice eso. Simplemente dice Compañía de Jesús, Perú. Punto. O sea, es que aprender a servir a la luz del Evangelio es morir a nosotros mismos. Es generar un estímulo para que sigan a Jesús, no para que me sigan a mí, no para que me escuchen a mí, sino que sigan a Jesús. Como resultado de seguir a Jesús, más alguien podrá seguirme. Está bien, pero no me autopromociono y no le echo tierra a los demás. Entonces, por eso la propuesta de Jesús a los discípulos nos desafía a nosotros, nos desafía a superar nuestros propios juicios, nuestros propios prejuicios en relación a los demás. Todos somos servidores del Señor, sí, pero necesitamos tener una actitud de apertura, una actitud de aceptación, que eso va a fortalecer la evangelización, eso va a fortalecer la comunión eclesiástica, eso va a enriquecer la vida de la iglesia. Nadie es más importante que nadie. Nadie. No midas la acción evangelizadora de una persona por cuántos seguidores tiene en una red social. No. Es que no nos toca ni medir. Nos toca simplemente recibir. Si alguien canta, si alguien predica, si alguien ora, nos toca simplemente recibir. No nos toca medir qué tan bueno, qué tan malo. Absurdo. Esa es como aquella persona cuando brindábamos procesos de formación para personas que querían predicar. Y nunca voy a olvidar a esta persona que me dijo, hermano, pero usted está formando la competencia. Le digo, ¿qué texto de la Biblia has leído que dice eso? Y es una persona que sigue sirviendo en la iglesia. O sea, hay mentalidad arcaica, hay mentalidad de que vea a los demás como contrarios, porque entonces yo quiero figurar, yo quiero prevalecer, yo quiero ser el único, yo quiero... Absurdo.
sea, por eso es válido el hecho de entender que este texto del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40, nos confronta. ¿Qué actitud tengo yo ante los demás? Yo como servidor, como evangelizador, como misionero. ¿Qué actitud tengo yo ante otro que evangeliza, ante otro que misiona, ante otro que sirve? ¿Cuál es mi actitud? ¿Es la actitud de Juan? ¿Cerrar puertas? ¿Empezar a hablar mal de la persona? ¿Tirarle tierra? Cada quien va a rendir cuentas ante el Señor. Cada quien. Nos hace falta un poco de misericordia. Nos hace falta un poco de misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces, alimentamos esos peligros. Pensamientos sectarios, cultura eclesial del descarte, llegar a creer que solo nosotros o nuestro grupo puede hacer las cosas, que somos los mejores, somos los más ungidos, porque fuimos los primeros, vamos a ser los únicos. O sea, ¿cuántas rivalidades hay, por ejemplo, entre coros en una parroquia? O entre delegados de la palabra, catequistas, entre grupos apostólicos, entre gente que predica, gente que sirve, entre sacerdotes, religiosas. O sea, hay rivalidades, lamentablemente, porque impera esos pensamientos sectarios, impera el sentido de que me cae mal, impera el sentido de que hay que desarrollar la cultura eclesial del descarte. A este, mientras yo esté, no lo traigan. A este, nada de funcionar. A este no es catequista ya. A este, y empezamos a descartar. Como si nos sobrara gente, como si nos sobraran misioneros. No. Si la Iglesia Católica es la que más necesita misioneros, es la que más necesita gente comprometida en las parroquias, en las comunidades, y nosotros nos damos el lujo de descartar, nos damos el lujo de desechar. ¿Por qué? Porque no son de los nuestros. No son de los nuestros, no andan con nosotros, porque no son de nuestro movimiento apostólico, porque no son letrados como nosotros, porque nosotros somos teólogos, porque nosotros somos filósofos, porque nosotros tenemos una maestría bíblica, una maestría dogmática. O sea, y se van metiendo en ese mundo y van alimentando actitudes farisaicas, que más que contribuir a la unidad de la iglesia, la van debilitando. Por lo tanto, cada uno de nosotros, pensemos un momento. O sea, ¿qué nos enseña Jesús en este texto? Volvámoslo a leer. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, está por nosotros. Esa última frase es linda. El que no está contra nosotros, está por nosotros. O sea, somos comunidad, somos hermanos, hay fraternidad, hay toda esta experiencia de fe. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que buscar más la fraternidad, más el respeto, más la valoración del otro. Nadie es más que nadie, pastoralmente hablando, y nadie es menos que nadie, también pastoralmente hablando. Entonces, la obra es de Dios. Entonces, eso es importante. Llama mucho la atención al pobre Juan, ¿no? El pobre Juan que esa frase de porque tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Qué bueno que trataron, que no fue que lo lograron, sino que trataron. ¿Cuánta gente está así en la iglesia? Tratando de impedir que otros sirvamos, tratando de impedir, de poner obstáculos, de poner obstáculos. Y mira, el reino de Dios es tan grande y maravilloso que por mucho obstáculo que tú intentes poner contra alguien, el Señor siempre le abre puertas, el Señor siempre se manifiesta, el Señor siempre actúa.
Entonces es ahí donde este texto me ha llevado mucho a pensar en la manera como desde uno de laico que sirve en la iglesia, entender que no competimos, que solamente servimos, solamente servimos. Somos simplemente siervos, nada más. El Evangelio de San Lucas lo dirá, somos simplemente siervos, somos servidores nada más. No somos los dueños de la obra, no somos los grandes señores. El dueño de la obra y el gran Señor se llama Jesucristo. Empecemos a desechar esos pensamientos sectarios, esas conductas sectarias de nuestra vida. Empecemos a trabajar en eso. Eso no nos edifica, eso no nos inspira, eso no viene de Dios. Eso viene de la carne, de la carne. Cuando yo me considero que soy el único, el ungido, el pleno, no. O cuando te miran a ti como rival. Y empiezan a serrucharte el piso. Y empiezan a hablar, a inventar cosas. O sea, eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Del diablo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aprender. Y por eso dije al principio que este mensaje va dirigido especialmente a aquellos hombres y mujeres, sean sacerdotes, religiosas, laicos, que asumimos un compromiso, que estamos desarrollando, aportando el trabajo pastoral en alguna acción de la iglesia, en algún movimiento apostólico, en alguna comunidad católica, asociación católica. Ten cuidado con alimentar pensamientos sectarios. Creer que ustedes tienen toda la verdad, la plena unción del Espíritu Santo, la gracia eterna de la vida cristiana. Ten cuidado, porque no es así. No es así. Había un hombre que no era parte del grupo de los discípulos y que andaba predicando, andaba expulsando demonios. Y Juan dice, le hemos intentado impedírselo, pero porque no venía con nosotros. No venía con nosotros. No era de nuestro grupo, de nuestro selecto grupo. Espero que esta reflexión te ayude sinceramente a hacer un examen de conciencia, porque no competimos. Solo servimos. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.